Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Entrevistas. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con el diputado Luis Di Giacomo, que ya está con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Magali. ¿Cómo te va? Buenas noches, muy bien. Descendiente de italianos, claramente. Sí, directamente, digamos. Mis padres han fallecido los dos, eran italianos, de esos que vinieron corridos por la guerra, se dice, en los años 50 en la Argentina, esa última ola grande de inmigración italiana. ¿Ya vinieron juntos? No, vinieron, se conocieron acá, como pasaba naturalmente y como suele pasar con los inmigrantes, se nuclean en lugares donde se encuentran. Mi papá era de Nápoles, mi mamá de Calabria, más al sur. Se juntaron en la zona sur de Buenos Aires, como tantos gringos vinieron allá. Y bueno, después mi viejo entró a trabajar en esos años en la municipalidad. Era el que colocaba los adoquines. Lo empedraba de la ciudad cuando todavía se empedraba. Y era albañil además. Mi madre era ama de casa, toda la vida fue ama de casa, porque en esa época mi papá no quería que trabaje afuera. Así que él trabajaba prácticamente muchas horas al día, todos los días, para que de alguna manera cumplir ese sueño de los inmigrantes de tener su hijo el doctor, ¿no? Es decir, esta cosa de avance social que también caracterizó una época, ¿no? Ellos llegaron justamente en el año 50, en pleno auge de una época argentina brillante, claro, con un Estado benefactor, con un estado de bienestar, donde justamente a los obreros, a los trabajadores se le brindaban enormes oportunidades y así pudieron crecer y tener 3 hijos que resultamos. Actualmente estamos 2 y que pudimos estudiar, hacer nuestra vida, digamos, y cada uno siguió su camino, ¿no? Claro, y que decidieron quedarse gracias a todos estos beneficios y estos avances. Añorando Italia, supongo. ¿Qué toda la vida, de eso? Pero vos sabés que añorando, después cuando pudieron, porque 30 años después pudieron hacer la famosa visita, la famosa vuelta, ¿no? Qué emocionante. Y yo inclusive después visité, me resultó muy emocionante encontrarme con muchas personas parecidas a mí que yo no conocía, ya sobre los 30 y pico de años, ¿no? 40 años. Y ellos también hicieron su ida y su vuelta, pero ya, ¿cómo te diría? Mi viejo nunca quiso volver a Italia, él se hizo en la Argentina. De alguna manera, ni siquiera entendía lo que era la sociedad italiana, que claro, él recordaba la sociedad que había dejado sobre los finales de la guerra. Y por supuesto, en los años ya 70, 80, la sociedad europea estaba en otro nivel, en otro plano y con otro tipo de problemas que por ahí no eran muy comprendidos desde la vivencia de la Argentina. Así que en ese sentido, mi viejo siempre vivió acá muy contento de lo que le significó y lo que le dio la Argentina, ¿no? ¿Y hablaban un español cruzadito? ¿O? Mira, hablaba de tal manera que no lo entendían ni los italianos allá ni los argentinos acá. Él era municipal, llegó a ser, a pesar de tener 5º grado nada más, en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires llegó a tener cuadrillas de 300 y 400 personas, inclusive en la época del Mundial. Él manejaba todo lo que era la Dirección Autártica de Obras Municipales, que trabajaban en la calle. Un hombre muy, muy capaz a pesar de la poca instrucción, digamos. Y él tenía me acuerdo que lo llamaba su apuntador, porque tenía alguien que le escribía todo. Él tenía un cargo, como un digamos. intérprete. Exactamente, él ocupaba un lugar donde tenía que resolver cosas muy complejas y tenía alguien que le hacía todo lo que era la parte escrita. Pero a mí lo que me resultaba muy cómico era esto de que no le entendían ni allá ni acá mucho, porque le quedó ese idioma cocoliche que inventa palabras de uno y otro lugar. ¿Y vos hablas italiano? Yo hablo italiano, hablo bien italiano en ese sentido. Claro, porque es una lengua. Yo desde chiquito yo le escribía, porque mi mamá no era analfabeta, y yo le escribía las cartas en italiano. Y en esa época tenían en el pueblo donde era ella una mujer que le escribía la carta. Esto era muy común, esto uno lo ve ahora como una cosa muy claro, de otra, ¿no? Pero una cosa muy común, es decir, en el pueblo había 1 o 2 que sabían escribir. Hay un cuento muy lindo de Claudia Piñeiro que se refiere a sus abuelos en España, en este caso, donde está el que sabe escribir, ¿no es cierto?, que es el que le escribe las cartas al resto del pueblo. Y yo le escribí a su vez en italiano con las fórmulas que me dictaba mi madre, ¿no? Lindo. ¿Y fuiste a conocer a los Di Giacomo de allá? Sí, los Di Giacomo y los Piñataro. Mi vieja era de la banda de los Piñataro, allá de todo el sur de Calabria, gente montañesa, gente que ahora vive en una situación de mucha comodidad, de mucho bienestar, pero siguen siendo campesinos con otro nivel de cultura, educación, todo lo que vos quieras, pero todavía
esos pueblos de montaña, el pueblo de mi mamá, vos llegabas hasta un punto con el auto y después tenías que caminar. Claro. Las casas la casa de mi abuelo era en la montaña excavada, ¿no? Entonces, en esos lugares, cuando yo iba con mi prima dejaba de fumar, o mi prima lo que hacía, le pasaba el cigarrillo a mi señora para que no la vean fumar en el pueblo, porque si no, le iban a decir al marido, eso es el sur de Italia todavía. Tremendo, ¿no? Así tremendo. que ese tipo, digo, para reflejar lo que son las costumbres y las cuestiones así. ¿Y te llevó a replantearte algo esa visita? O no sé. Mira, me hizo reencontrar con lo que uno siente. Es decir, yo después, estudiado en la psiquiatría, en la psicología, se sabe que las reparaciones de las migraciones suelen tardar hasta 3 generaciones. Es decir, la situación es como que uno tiene una genética, una información adentro de uno que viene y que tiene que ver con las añoranzas, con eso de estar partido en dos, con eso de lo que se dejó del otro lado, y eso muchas veces se resuelve hasta 3 generaciones después. Entonces uno tiene necesariamente, aunque no lo haya vivido culturalmente, cuando tomás contactos con esos lugares parece que se te abren determinadas cosas que no tienen que ver con uno, sino con los que están antes que uno, ¿no? Claro, tema muy interesante. Muy interesante con tu bagaje exactamente, de ADN cultural. Es el fenómeno, por eso además muchas veces las migraciones tienen un contenido a posteriori muy duro, ¿no? Es decir, hay que entenderlos a los migrantes, hay que comprenderlos. Lleva tiempo sanar también ruptura, el desarraigo. Generaciones, ni siquiera una sola generación, sino a veces varias generaciones. Recién decías que cuando llegaron tus viejos, era un momento en la Argentina que se reflejaba mucho con Mi hijo el doctor. Vos sos el primero y te recibiste de médico. ¿Esa es tu profesión? Exactamente. Yo estudié porque en esa época, además, en los años 60, 70, yo me recibí en el año 78, podías estudiar, tenías que estudiar medicina, abogacía, ingeniería o contador, a lo sumo y contador más o menos. No podías hacer cuestiones. A mí siempre me gustó la comunicación, siempre me gustó la expresión, la cuestión. Claro, impensado para esa época. A lo largo de mi vida hice teatro, hice comunicación en radio, en televisión. Y siempre fue lo que me apasionó. Y de hecho, como digo, me recibí de médico, pero me dediqué a la menos médica de las especialidades, que es lo que tiene que ver con la terapia, ¿no? Es decir, a mí me tocó... La psiquiatría. La psiquiatría, exactamente. Pero la psiquiatría en un enfoque psicoterapéutico. Yo trabajé, primero me formé en todo lo que es psicología social y adicciones, después hice una especialización en terapias cognitivas, comportamentales, que también era algo que en la Argentina en los años 90 recién estaba asomando. Tuve la suerte de tener un enorme profesor en La Plata, que después fui docente con él y gracias a la terapia cognitiva, que bueno, tiene que ver con la modernidad, ¿no? Esa cosa del psicoanalista escucha de 2 o 3 veces por semana a una distancia del paciente, ya quedó para determinadas, digamos, capillas de Buenos Aires en particular, ni siquiera en el resto del mundo. Y las terapias cognitivas, con esto de la urgencia de la vida, donde vos te sentís mal, pero tenés que sentirte bien y tenés que recuperarte rápidamente, aparecen dando soluciones a cuestiones como la ansiedad, el estrés postraumático, la depresión, con la combinación entre una terapia que no es distante. Nosotros los terapeutas cognitivos nos comunicamos y funcionamos como lo que el paciente nos pone en el lugar de expertos, somos los que sabemos. Claro. Y funcionamos desde ese punto de vista, con el ejemplo que nunca, esto es muy interesante porque la terapia cognitiva se empezó a desarrollar primero en Estados Unidos, y allá se desarrolló de un punto de vista racionalista, como son los yanquis, ¿no? Entonces, ellos creían en un principio, él y los primeros autores en los años 60, que si vos le explicabas a alguien que no era depresivo, que él tenía que pensar que era una persona que valía mucho, que no estaba mal, se lo hacías entender racionalmente y lo iba a entender. Claro, y salía después se comprobó que no, que compuesto. Uno se va construyendo en la vida, ¿no? Por eso las teorías después son constructivistas, se va construyendo como persona y en la medida que se va construyendo va incurriendo en creencias, en un sistema de creencias que nunca es lógico. Es decir, nuestra vida no es un libro de matemáticas, es una novela. Es decir, no es una cuestión correcta en la cual los problemas tienen resoluciones para todos igual. Sí. Es una novela que, como toda novela, tiene mucho de imaginación, mucha de mentira, mucho de creencias, de idas y vueltas, de cuestiones que pensamos que somos y no somos.
Y entonces ahí uno trabaja con los pacientes en una forma, digamos, no sé cómo vinimos a parar acá, pero bueno, es un tema apasionante. Totalmente, lindo, y te encanta. Ahora, tengo muchas preguntas. ¿Vos ejercés hoy como médico terapeuta? No, ahora no, ya desde ya no. que, digamos, desde que soy... Yo en el año, a ver, yo me recibí en el 78, en el año 2012 fui llamado por mi gobernador, Alberto Beretilnec, para estar como ministro de gobierno. Ahí ya no pude ejercer más, porque ya la ocupación era full time, o sea que ya yo desde el 2012 ya no ejerzo la profesión en el sentido de tener un consultorio donde atiendo gente. Sigo trabajando en adicción. ¿Extrañás eso? Son etapas de la vida, vos sabés que son etapas. A mí me tocó empezar mi profesión porque, bueno, yo me recibí en el 78, en plena dictadura militar, con algunos temas de antecedentes políticos que me hicieron ir hacia Río Negro a poco menos que refugiarme en esos lugares. Y yo soy de Buenos Aires, soy de Avellaneda, en realidad, nací en Loma de Zamora y soy de Avellaneda. Todavía tengo la casa de mis viejos, está en Avellaneda, ¿no? Y bueno, me fui a vivir a Río Negro apenas recibido, digamos. Y en esas épocas eran épocas donde, digamos, no podías, prácticamente la gente que yo conocía, con la que mientras era estudiante había tenido trato, algunos tuvieron que huir del país, otros fueron echados, otros, como en el caso del hospital el Evita de Lanús, que tenía unos equipos sensacionales de gente que después volvieron, ¿no? Es decir, Golden, Ben Baren, Blit, grandes psiquiatras. Un día llegó un milico y les dijo, mañana se van todos. Y se tuvieron que ir. Los echaron sin echarlos, ¿no? Claro, un día se tuvieron que ir y se fueron todos. Así que yo me fui a parar, digamos, como médico. En ese momento fui como médico de una obra, fui a un lugar que un lugar que se llamaba El Solito, que se llama El Solito, que se hacía una obra que era el canal que iba desde Pomona hasta San Antonio, en las grutas, en la costa rionegrina, y me ofrecieron un trabajo. Me acuerdo que yo cobraba 10.000 no sé qué, siendo practicante de una guardia, estando en una clínica, en fin, toda la plata que juntaba eran 10.000 pesos australes, no sé qué serían, no, pesos eran en esa época, pesos 18.000 o peso argentino, no sé. Y de esos 10.000 a mí me ofrecieron 100.000 para ir a trabajar al sur, a la Patagonia. Era realmente algo. Y para ir un mes. Y estuve trabajando un mes y se ve que a la gente le gustó cómo trabajaba y a mí me gustó el tema y me quedé toda la vida. Todavía estoy viviendo hoy en General Roca, ¿no? Pero yo empecé mi ejercicio profesional en pueblitos muy chiquitos del Valle Medio, en Pomona, La Marque, Chuelechuel, Luis ¿Pero vos Beltrán. te vas por la oferta que te hacen o te vas porque recién mencionaste que había cuestiones políticas, claramente por el año que corría en el país, que te ponían en una situación, imagino, riesgosa? Riesgosa y que no podías formarte, no podías... Mi idea siempre fue trabajar en la parte de psicoterapia, psiquiatría, y en ese momento eso no existía, estaba cerrado, no había palabra, más o menos. Entonces me fui y ahí trabajaba como médico general, médico generalista, ¿no es cierto? O sea, médico de pueblo, digamos, ¿no? Pero claro, en esto de despuntar el vicio, yo como médico de pueblo atendí siempre a la gente escuchándola, porque la pasión de la atención en esto es la escucha y el prestarle atención a la persona. Cuando la persona se da cuenta que vos le prestás atención, por ahí no necesitas ser muy sabio, si tener grandes conocimientos teóricos, pero cuando vos a alguien le generás esta confianza donde te atribuye la posibilidad de que vos seas una autoridad que le da una palabra de aliento, una salida, que lo escuche un rato largo, la persona se cura casi sola. Está comprobado esto, ¿no es cierto? De que hay gran cantidad de, digamos, en el vínculo hay ya una parte de la cura. Entonces, ahí seguí trabajando en este ámbito donde era médico de familia, pero bueno, ahí me empecé a trabajar y a formarme, después viajando a Córdoba todos los meses, viajando a una ciudad grande, a General Roca, donde yo vivo actualmente, donde había un médico que trabajaba en adicción y había un psiquiatra, entonces yo iba toda la semana, me viajaba hasta allá, 180 kilómetros. Quienes vivimos en el sur estamos acostumbrados a viajar miles de kilómetros diarios. ¿Por qué? Viajamos. Claro. Primero porque las rutas están vacías, entonces vos haces, suponete, yo cuando viviendo en Roca trabajaba en Viedma, son 500 kilómetros. Y me iba el domingo a la noche o el lunes y por ahí me volvía el viernes. Y después por ahí teníamos que ir desde Viedma a Bariloche y son 1.000 kilómetros. Y lo hacíamos en la semana y volvíamos, tratábamos de no viajar de noche. Así se pasan los accidentes a veces, pero
en general uno vive viajando y naturaliza esto de estar, digamos, permanentemente en la ruta, ¿no? Claro. Y así que, bueno, fui haciendo después sí la especialidad, a la medida que pasaron los años fui haciendo la especialidad en Córdoba, y después en La Plata, así que terminé como psiquiatra, como en definitiva era lo que siempre quise ser, ¿no? Y ahora en todos estos viajes, en esta atención a la gente, en este escuchar, aparece la política en algún momento. La política estuvo de los inicios de mi vida, digo yo, ¿no es cierto? Es decir, fíjate lo que son las casualidades que a mi viejo vivía en Turdera en ese momento, Turdera cerca de Temperley, ¿no? Y en el año 55, en la Libertadora, se lo llevan preso, estaba parado, estaba esperando a mi mamá que estaba comprando en un almacén y él estaba parado delante de un sindicato. Y cayó una racia y se lo llevaron preso. Y era la época que después repitió Margaride en los años 60, en los años 70, esos dos tremendos asesinos que fueron Villar y Margaride. En esa época Margaride estaba y te detenía, la policía tenía la posibilidad de detenerte durante 30 días. Y sin ningún juicio, nada. Claro. Y se lo llevaron a Devoto. Y bueno, cuando en el año 74, en la época de Isabel, que yo fui preso, me llevó preso Margaride y Villar en un procedimiento y nos llevaron preso. Digo, los círculos que tiene, ¿no? La vida de... ¿Y en tu caso por qué fuiste preso? Porque yo era un militante político desde mi inicio en la facultad. Yo empecé a estudiar en La Plata en los años 70, claro, en pleno comedor, donde el debate... yo digo que esa época tuvo dos cuestiones que uno puede resaltar hoy. Yo inclusive se lo explico a los chicos jóvenes también, ¿no? Primero, una época de una movilidad social y de una inquietud por lo social, donde si vos no eras así, eras un tarado. Claro. Es que no había forma de no comprometerse o no involucrarse con todo lo que estaba pasando. Ser del PC o ser radical era ser un flojito, un tibio total. Vos tenías que ser de la JP o de la JPerra, que eran los de derecha, o del CNU, o del ERP, o de la FAR, claro, o de la FAL, o de o de la vanguardia comunista. Es decir, los debates que se daban eran en esos términos, ¿no? Lo bueno de esa época, el idealismo de esa época, que yo quiero rescatar además, tiene que ver con que quienes lo hacíamos en la gran mayoría, teníamos una formación y teníamos una filosofía que era la expectativa y la esperanza del hombre nuevo, de que iba a surgir un hombre nuevo como producto de estas luchas. Lo malo de esa época es que era válido que el adversario muriese. Entonces podías matar o te podían matar. Que te quitan la vida por pensar distinto. Yo, una de las cuestiones que centralmente rescato del 83 en adelante, podemos criticar todo lo que podemos criticar de la Argentina, los desastres que se han hecho, las cosas mal, pero el respeto por la vida que tenemos del 83, quienes vivimos la política en los años previos, inclusive de los años 40, 50, 60, 70, eran años donde la Argentina se moría permanentemente en la lucha política. De los años 83 en adelante han sido excepciones, en las cuales obviamente siempre las hay, siempre hay gatillo fácil, siempre hay alguna situación en particular, pero dejó de ser la muerte del adversario uno de los objetivos. Y nos podemos permitir tener profundos debates y tolerar diferencias entre sectores y pensamientos que van desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Yo creo que eso y la validez y la legitimidad electoral en la Argentina son dos elementos de un valor enorme. Es decir, acá se ganan y se pierden elecciones por 50 votos y nadie las discute. La gente sabe que es legítimo, no te hicieron fraude. Entonces creo que estos son dos valores muy importantes de la democracia. Bueno, en esos años esto no era tan así. Había, digamos, ojo, eran años en los cuales también había una dictadura, es decir, había un ida y vuelta en este sentido. Yo no adscribo a la teoría de los dos demonios, no es que acá hubo dos malos y la sociedad no tuvo nada que ver. Acá había dictaduras del año 30, pero más fundamentalmente del año 55 en adelante, hubo movimientos cívico-militares que aplastaban permanentemente toda posibilidad de expresión libre, bueno, cosa que ahora la podemos tener y esto es lo que quiero rescatar, ¿no? Obvio. ¿En tus inclinaciones políticas influyó alguien o cómo fue en ese momento? Recién me decías, ¿eras un tibio o estabas metido? ¿Vos qué elegiste en ese momento? ¿Cómo había ejemplos de vida. Silvio Frondizi fue un ejemplo de vida. Silvio Frondizi, un día estábamos en La Plata
y se enfrenta con un sindicalista burócrata y le dice, porque si los Frondizi en definitiva era de los Frondizi, de una clase acomodada, ¿no? Dice, ¿sabés qué es lo que nos une a los dos? Que los dos traicionamos a nuestra clase. En esa época, digamos, también hay que decir que quienes tenían ideas las defendían fuertemente y a toda costa, y uno tomaba esos ejemplos de muchos que lamentablemente después murieron también en manos de la AAA, en manos de la represión, digamos, legal e ilegal que se hizo, quiero decir, grupos militares como paramilitares ya, y no desde la 76 de la dictadura, ya esto fue instaurado, digamos, lamentablemente ya desde que López Rega pudo empezar a tener un poder en la Argentina y manejar este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, entonces en mi caso yo estaba dentro de agrupaciones de base dentro de la universidad, estas agrupaciones de base hacíamos trabajos barriales y bueno, hacíamos reuniones y demás y en un momento dado fuimos detenidos y estuve un tiempo detenido en esa época, en Coordinación Federal primero, que era un lugar bastante terrorífico, y después en Devoto, ¿no es cierto? Después, bueno, se hicieron los juicios correspondientes y no teníamos, en realidad, no, en el caso personal, aparte, bueno, yo tenía 19 años, escasos. ¿Estuviste mucho tiempo detenido? Me pongo a pensar y tenía 19 años. Mira, había gente de 30 y pico, por ahí, claro. 40, pero uno... ¿Y pasaste mucho tiempo detenido? Y entre cosas y demás, tuvimos 3 o 4 meses y después ahí salimos. Y bueno, ya después esa etapa? Se fue poniendo cada vez más densa las situaciones. Yo me vine de La Plata. En La Plata ya era sofocante la situación. Sí. Bueno, por supuesto habían allanado mi casa, todo este tipo de cosas. Me cambié a la Universidad de Buenos Aires, empecé a estudiar enfermería. Mientras estudiaba medicina, me casé, tuve un hijo, estudiaba enfermería, estudiaba medicina, trabajaba como enfermero, trabajé mucho tiempo como enfermero. Y cuando me recibí, digamos, en el 78, ahí me hicieron esta oferta. En un principio digo, bueno, voy, total, ahora la formación no se puede hacer en lo que yo quiero hacer. Y me vine a Río Negro y bueno, fue la oportunidad de hacer fuiste con tu mujer y un bebé. Y un bebé de 2 años, exactamente. Un nenito de 2 años. Así bueno, es. Me hiciste un resumen tremendo de tu mujer, tu hijo, de enfermería, de tu actividad política. Tenés un montón de cosas para contar. Tengo 67 años, entonces uno va acumulando cosas. No, después y te uno no se da cuenta, pero de la le van Argentina pasando cosas. Súper álgidos y vos claramente sos una persona inquieta que ha participado de un montón de cosas. Hasta teatro hiciste. Sí, hice teatro en forma... Yo digo, hice teatro profesionalmente bajo la dirección de Hugo Aristimuño, el papá de Lisandro Aristimuño. Mirá. Y Salvador Amore, otro argentino también, que es un gran director. Pusimos 2 obras de creaciones nuestras de equipo. Yo pertenecía a un grupo que se llamaba Libres de la localidad de Luis Beltrán. Teníamos un teatro, una localidad con 5.000 habitantes y teníamos incluso, está el teatro todavía. Hay una tradición de mucho teatro ahí en la zona. Y bueno, montamos toda una obra y con esa obra, yo digo que es profesional porque siempre nos inculcaba Aristimuño que uno es profesional en la medida que actúa profesionalmente. No tiene que ver con que cobre o no cobre, gane o no gane dinero con eso, pero se tiene que proponer que su expresión sea una expresión profesional. Claro. Entonces hacíamos formación. Tomarse en serio, ¿no? Nos tomamos en serio, estudiamos con Eugenio Barba, que tiene un grupo sueco de teatro de calle, hacíamos teatro de calle, hacíamos toda una serie de cosas realmente muy, muy, muy de formación en todo esto. Y bueno, a mí me posibilitó, además era una cosa saludable, después de trabajar todo el día en el consultorio, yo a la tarde, a la noche me iba y descargaba todas estas cuestiones, y trabajaba en todo esto. Y de hecho, bueno, representamos a la provincia de Río Negro en el Festival Nacional de Teatro, actuamos en el Cervantes, estuvimos en Córdoba, estuvimos en gira en La Pampa, por todos lados anduvimos en esas épocas, porque bueno, el director, digamos, era quien de alguna manera tenía esa calidad profesional que nos iba llevando, ¿no es cierto?, a este tipo de cosas. Así que bueno, en esa época hicimos radioteatro, armamos radioteatro, que tenemos grabadas varias, que se había abandonado, ¿no?, todo el tema del radioteatro. Y después, bueno, ya ahí me fui a General Roca, una ciudad más grande, ya empecé ahí a trabajar. Tenía que ir a Córdoba todos los meses, me iba toda una semana todos los meses, entonces ahí fui dejando esa actividad. Claro.
Y sí seguí con radio, ¿no? Con programas de radio, con todo este tipo de cosas de alguna manera siempre me interesó la comunicación, claro, como un elemento central. ¿Cuánto ¿no? por contar, Luis? Pero vamos a hacer una pausa cortita y vamos a volver. Toma agua tranquilo. Así regresamos y sabemos mucho más de todo lo que tiene Luis Di Giacomo para contarnos. Ya venimos. Ya estamos de vuelta y seguimos conversando con el diputado Luis Di Giacomo. ¿Cómo fue el momento en que te llamó Beretilnec para empezar la carrera política, ya el paso más fuerte ahí en la provincia? A ver, si puedo pensar en la carrera política, yo a Beretilnec nos conocemos hace 40 años, éramos muy jóvenes, imberbes absolutos, y habíamos formado el Partido Intransigente en la provincia de Río Negro. En el año 83, cuando aparece la democracia, vamos a decir así, yo estaba en este pueblo maravilloso que es Luis Beltrán, en el Valle Medio. Actualmente tengo un amigo al cual siempre lo cargo porque él dice que yo le salvé la vida. La gente cree que con el falso Krupp se puede morir. Esto se va a enterar ahora porque nunca se lo dije. ¿Cómo es eso? El senador Doñate es de Beltrán, Martín Doñate. Y me lo trajo la mamá una noche desesperada porque estaba con lo que se llama el falso Krupp, una laringitis estridulosa, así se llama, porque en realidad hacen esa respiración y a vos te parece que se va a morir. Claro, como que no se está muere nada, respirando. digamos, con calor, con vapor, pero eso lo sabemos los médicos, no la gente que le pasa. Entonces me acuerdo que me lo trajo y yo siempre digo a Martín, no sé si hice bien en salvarte en ese momento. Claro, bueno, pero él tiene el recuerdo de que le salvaste la vida. Sí, tenemos por eso ahí. En ese maravilloso pueblo, te decía, se me ocurrió cuando viene la democracia, porque a mí me habían echado del hospital y yo seguí trabajando igual ahí en el pueblo. Después me reincorporaron. Cuando viene la democracia paso a ser el director del hospital, ¿no? Y claro, viene la gente del peronismo local y me dice, pero ¿te venimos a afiliar? No, le digo, mira, yo no soy peronista. No, pero vos tenés que ser, si vos sos peronista, vos como sos vos tenés que ser peronista. Bueno, no, le digo, mirá, yo no. Y también la gente del radicalismo, ¿no? Que quería que también, por un radicalismo muy popular en Río Negro, durante 30 años fue gobierno. Es decir, yo digo que siempre los verdaderos líderes peronistas eran radicales en Río Negro, ¿no? Los Verán y los que condujeron durante 30 años la provincia. Bien o mal, pero tenían ascendencia sobre la gente. Y en ese pueblo yo digo, yo por un tema de agradecimiento, cuando yo estuve preso, el que nos vino a asistir y todo fue el doctor Oscar Allende. Teníamos como abogado Ortega Peña y Dualde. Ortega Peña después lo mataron cuando salimos en libertad a los 3 o 4 meses, en el 74 lo mataron, lo mató la AAA. Y el doctor Allende se ocupó y se preocupó por nosotros, para que legalicen la situación de los que estábamos detenidos. Y bueno, me quedó esa cuestión de agradecimiento con el doctor Allende y digo, no, yo voy a empezar a trabajar en el Partido Intransigente. Y bueno, ahí empezamos con el Partido Intransigente, que tenía Alberto Beretilnec, que era también un jovencito que estaba en Chipoleti, otra ciudad donde teníamos quien a la postre fue intendente a través del partido. Y así nuestra militancia siempre fue acompañando a lo largo de casi 30 años de derrotas al peronismo. Íbamos siempre en frentes con el peronismo. Como en todo partido de izquierda, medio de izquierda, que era el Partido Intransigente, teníamos el sector PC que siempre estaba en contra de todo, y nosotros que hacíamos la alianza con los peronistas. Y bueno, ahí venimos juntos en toda esa época. Cuando llega el 2011, yo fui concejal en el 95 en Roca. Claro, ahí empezaste ya una carrera política. Claro, fui legislador provincial también nosotros, desde el Partido Intransigente, nuestra función y nuestro deseo y nuestro sueño que se vio cumplido era armar un partido provincial. Primero armamos un movimiento patagónico popular, así se llamaba, para parecernos al MPN, ¿no? Era MPP. Claro. Sigue existiendo el partido, está dentro de Juntos Somos Río Negro actualmente. Armamos ese partido, fundamos ese partido entre 4 o 5. Y ahí yo fui concejal, después fui legislador provincial. Y después de ser legislador provincial, el gringo Soria, que había perdido en el 2003 la gobernación con los radicales, gana la intendencia de General Roca y en 2007 me llama para que sea concejal junto con él, ¿no? Fue un hombre muy, muy abierto en esto, muy... Entonces yo ahí soy de nuevo concejal en Roca, junto con ellos, en un frente con ellos,
Y después, en el 2011, el Gringo Soria lo elige a Alberto Beretilnec, que era intendente de Chipoleti y que éramos del Frente Grande en ese momento, ya el PI se había diluido, para vicegobernador. Bueno, el 2011 se triunfa finalmente, llegamos a la gobernación y lamentablemente el 31 de diciembre la esposa lo mata al Gringo Soria, queda Beretilnec como gobernador y bueno, fueron los años que ahora nos llevan hasta acá, ¿no? Es decir... ¿Vos te imaginaste que ibas a ser diputado nacional? A ver, yo te voy a decir otra cosa que tiene que ver con los circuitos misteriosos de la vida. Yo cuando estaba en ese momento, digamos, el Partido Intransigente, fui asesor de un diputado en los años 70 y pico acá, 79, 80, que era un diputado, Maneco Aramburu, que era un diputado del Partido Intransigente de Rauch, le decían el ganadero rojo, porque, bueno, por supuesto, los del PIE eran poco menos que izquierdistas en ese sentido. Era un médico que ya en ese momento se preocupaba y mucho por el tema de las adicciones, cosa que en la Argentina todavía era algo que pasaba en Colombia, claro, en Bolivia, pero en la Argentina no pasaba. Y yo empecé a trabajar como asesor de él. Y ahí conocí a quien hoy es mi segunda esposa, digamos, ya hace 30 años, ahí, que es una ingeniera, era la secretaria de él. Mira. De este diputado. Y ahí estuve trabajando como asesor acá en la Cámara, en esos años. O sea que siempre fue un tema donde yo, inclusive por eso te digo que en mis anteriores cargos había sido siempre legislativo, concejal, claro, ya tenías legislador provincial. Y bueno, el desafío después fue ser ministro de gobierno, ministro político. Y ser ministro político durante 8 años, que lo fui finalmente del 2011 hasta ahora que salimos del gobierno en el 2019 con Alberto. Y bueno, ahí sí tuve una función ejecutiva, con todo lo que significa la función ejecutiva. Pero además siempre me apasionó el debate, siempre me apasionó la comunicación y demás. Y yo creo que el Parlamento es el lugar ideal para poder trabajar este tipo de cosas. Aparte tenés toda la preparación de la oratoria, el teatro, todo junto, y la política desde ya, fundamental. Yo digo, es el training, uno tiene entrenamiento en estas cosas, ¿no? Entonces, esto de no necesitar leer para poder hablar, por ejemplo, de poder de alguna manera con 2 o 3 elementos que uno tiene en la cabeza, más una lectura que uno hizo previamente, poder desarrollar un tema, ¿no es cierto? Bueno, eso te lo da. Por supuesto que la lectura la tenés que tener antes, porque si no son... Sí. El estudiar, ¿no?, los temas que te tocan debatir es... Así es. Así que bueno, siempre pensé que lo tenía como un elemento de decir, por ejemplo, yo nunca quise ser intendente, nunca quise ser gobernador, ni quiero serlo, pero el tema de ser diputado era un tema que tenía en mi cabeza como posibilidad. Lo legislativo sí te interesa. Así que en ese sentido la política me ha dado el placer de poder... así como la profesión me dio el placer de poder enseñar, poder viajar, poder estar en distintos lugares del mundo, la política también me está dando, yo soy muy agradecido en ese sentido, ¿no? Con las oportunidades que te da la vida cuando uno la busca y la pelea. Por supuesto. Yo creo que en la vida uno tiene que, en parte, un 25% de las cosas que le pasan es la suerte, un 25% tendrá que ver con el talento y un 50% del trabajo. Yo creo que el 50 hay que laburar. Si vos querés avanzar, yo digo que lo que te permite avanzar es la prepotencia del trabajo. Cuando vos con el trabajo barres con todo, le pasás por arriba todas las cosas y podés llegar a donde de última te propones llegar, ¿no? Ahora, estás agradecido con muchas cosas que te ha dado la política y tu profesión, pero imagino que la política también tiene un precio. No, por supuesto, tenés que tener el cuero muy duro, tenés que saber, más hoy en la época de las redes sociales, donde desde el anonimato... Yo siempre digo que como médico vos estás detrás de un escritorio, te construís un prestigio y quien te viene a ver te respeta y después sale hablando maravillas de vos. Y todo el mundo, si vos sos un tipo que medianamente trabaja bien, te tiene como el profesor, ¿viste? Claro. En la política cualquiera te dice cualquier cosa. Vos venís con una trayectoria, ponés tus libros, tu antecedente y todo tu currículum arriba de la mesa y viene un zapallo que no entiende nada y te dice lo que quiere, porque total se puede hablar y es libre. Ojo, yo creo... y soy partidario, en eso soy un liberal absoluto. Creo que la libertad de expresión tiene que ser total, aunque haya excesos. Hoy en día, con las redes sociales, cualquier zapallo dice cualquier cosa, escudado incluso en el anonimato. Así que te tenés que bancar cada cosa que realmente me imagino. Y no debe ser lo único también, porque esto de estudiar un montón cada tema, de viajar, de estar todo el tiempo, 24/7,
¿tendrá algún precio con tu familia, con tu círculo de amigos? O sea, hay un tiempo que no estás dedicando. Yo no salgo de mi asombro. Yo tengo 4 hijos, los 4 ya profesionales, muy buena gente, 2 de ellos ya con familia. ¿Ellos viven en Río Negro los 4? No, uno vive en Río Negro, los otros 3 están acá en Buenos Aires. Se han venido, han tenido el ida y vuelta. Tengo 4 hijos que realmente ejercen muy bien sus profesiones. ¿Qué profesiones tienen? El primero es ingeniero, el segundo es médico y es el que me ha seguido pasos así también desde la política, el centro de estudiantes, todo ese tipo de cosas. Es el kirchnerista de la familia, el kirchner-trotskista de la familia. El tercero es licenciado en comercialización y se dedica, está armando sus empresitas y sus cosas en Río Negro, ese es el que se quedó allá. Y el cuarto es licenciado en Relaciones Internacionales, lo tengo conmigo trabajando, todos varones. Él es el liberal casi, digamos, casi Milei de la familia. Entonces, mirá que bien habla de vos, que tus hijos tengan ideas políticas tan contrapuestas. Mira, lo interesante de todo es que yo siempre digo, bueno, obviamente con esto que vos estás marcando, te imaginás que yo pasé por una separación, mis 3 hijos son de un primer matrimonio, pero todos tenemos una relación normal y buena, inclusive con mi exmujer, ¿no? Hemos seguimos viviendo, digamos, y compartiendo cosas. Sí. Yo siempre me ha sorprendido un poco porque digo, la política, es cierto, te quita del estar al lado de tu familia. Y sin embargo, hoy mis hijos me sorprenden lo excelentes padres que son. Yo digo, bueno, por ahí aprendieron de no ser tan jodidos como el viejo. Y están todo el día con sus hijos y son muy papás, muy cuidadores y muy... Y bueno, pero son opciones. En esto uno, recuerdo las palabras de este artista que hace las cosas en hierro, que tiene Regazzoni, que un día, en general, a ver, los artistas y los políticos somos como los niños. Nos gusta el escenario, nos gusta brillar y somos egoístas y una porquería como somos los niños. Es decir, somos los mejores y los demás no existen para nosotros. Regazzoni un día decía que el precio del arte era que si un día le vinieron a decir que los hijos necesitaban leche para comprar la leche, pero él tenía que comprar un fierro para poder soldar un coso y fue y compró el fierro. ¡Ay, qué guachada! Es un hijo de putea, pero fue su son elección. Elecciones de vida. A ver, los que hacemos política estamos en un esquema de viajes permanentes, de exposición permanente, de lejanía, si se quiere, ¿no? Pero yo creo que también uno, ojo, sí creo que uno puede dar ejemplos de vida. Entonces, desde ese lugar... en un punto vos mismo reconocés que uno a veces relega un poco el tiempo compartido con la familia. No puede atender el tiempo que debería y que podría y que sería bueno. Claro. Recién te comentaba que bien habla de vos el hecho de que tus hijos tengan distintas ideologías políticas, porque en un punto hay una herencia política, pero también hay una herencia de que cada uno piense lo que quiera. No, absolutamente. Y tenés a un liberal y a un kirchnerista. ¿Cómo son los debates? ¿Hay debates políticos en la mesa del domingo? Hay peleas con las nueras metidas en el medio que también siembran cizaña y hay de todo. Las nueras siembran cizaña. Como corresponde. ¿Pero cómo se saltan esas discusiones? No. En general convivimos y las peleamos, las hablamos. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp en los que nos decimos de todo y después todo sigue bien. Cada uno sigue con su vida y bien, con su... Bien a Lotano, ¿no? Por supuesto. Puteamos un poco y después, claro. No, son esquemas. Mi mujer es de familia libanesa, por lo tanto ellos son bien a lo turco, nosotros bien a lo italiano. Yo digo, los italianos de repente nos puteamos y no nos hablamos más. Los turcos se siguen hablando, se dicen de todo y al rato se están abrazando. Son estilos, pero bueno, hacen a la vida de lo que es la Argentina también, ¿no? Lo que somos como país, lo que somos como personas. Sí, este crisol de tantas identidades. Exactamente. ¿Cómo pasaste el COVID? Sé que fue fuerte para vos. Lo pasé más mal de lo que pensaba. Yo opté por una cuestión, cuando empieza todo esto, opté por venir. Yo soy el primer diputado de mi provincia, representante provincial, junto con el senador, con Alberto, y dijimos, bueno, vamos a tratar de tener la presencialidad necesaria y posible, porque además nosotros gestionamos para la provincia. Claro. Entonces yo seguí viniendo a Buenos Aires, no me quedé en la virtualidad, digamos, todas las veces que pude estuve viajando, yendo y viniendo, y en uno de esos viajes, justamente, bueno, me pesqué el bicho
y tuve una primera internación de unos 2 o 3 días, 4 días, me dieron el alta, para colmo. Acá. No. Allá. Yo, digamos, me fui de acá. Claro. Y lo peor es que me fui de acá y justo ahí me tocó que llegaron las vacunas. Entonces me vacuno y al otro día me empecé a sentir muy mal. Me empecé a sentir muy mal, a los 2 días me sentí muy mal, digo, será la vacuna que me sentía mal, no le di bolilla. Claro, o sea que quizá te vacunaste ya cuando me vacuné estaba infectado. Lo que le pasó a Viale. Lo que creen que le pasó a Viale. Bueno, me pasó en marzo, en abril, una semana después que murió Viale. Entonces, mis colegas médicos, que allá de Última en Roca también somos, es una ciudad de 140.000 habitantes, pero seguimos siendo, nos conocemos todos, estaban con un tremendo miedo, me internan sí o sí rápidamente y esos 3 o 4 primeros días no pasaba nada, estuve bárbaro. Entonces me dice, bueno, anda a tu casa, me voy a mi casa y ahí empecé a tener lo que es una sobreinfección que suele pasar, que es una neumonía agregada bacteriana donde, digamos, tuve una falla muy importante, digamos, del punto de vista general, ¿no es cierto? Ahí me internan de nuevo, y ahí estuve 1 mes internado y realmente muy mal. En algún momento era la decisión de si iba a parar o no. Era todavía el momento donde se discutía esto de tener aislado a los enfermos. Viste que después esto se fue aflojando mucho. Aislado me refiero a la propia familia, ¿no? Sí. Gente que estaba internada y recibía la comida por una ventanita. ¿Tu caso fue así? En un principio sí. En una segunda instancia, por supuesto, contagié a mi mujer y entonces la internaron al lado mío, en la habitación. Bien, así que estábamos los dos ahí, bárbaro. Y bueno, cuando estaba la decisión de la terapia intensiva, un kinesiólogo me dice, de la intubación y demás, un kinesiólogo me dice, no, vamos a probar con una escafandra que se estaba usando también, que era de presión positiva, es decir, te ponían la escafandra esta y te insuflaban el aire y tenías que estar sesiones de 4 horas con eso puesto en la cabeza y que te iba insuflando el aire y eso te ajustaba totalmente. Y digamos, ¿cuál era el problema de todo esto? Que mucha gente no lo toleraba. Claro. Se sentía que se moría, que se iba a ahogar. Y bueno, ahí me sirvió mi formación no solo como terapeuta, yo he trabajado con hipnosis, relajación y todas estas cosas, sino también mi formación, te diría, de expresión corporal y demás, de relajación, donde yo hacía toda una composición para aguantarme esos primeros 10 minutos, que era que te parecía que te ibas a morir, adentro era como un buzo, ¿no? Claro. Y después, pasado eso, te relajás y vos, en vez de, digamos, ¿cuál es el esquema? El problema de la falta de respiración. Si a vos te duele algo, te dan algo para el dolor y se te va el dolor. Cuando vos tenés la sensación de que no podés respirar, te da la sensación de que te vas a morir. Y entonces te ahogás más todavía. Entonces es un tema donde te desesperás. Al desesperarte, respirás muy ligero y terminás... Claro. ¿Cuánto juega la mente, un circuito, ¿no? En un momento donde así. juega la mente. Si vos frente a eso te relajás absolutamente, reducís la respiración al mínimo y te quedás con un poquitito de aire nada más y ese airecito lo vas teniendo y lo vas disfrutando y lo vas pudiendo llevar y te imaginás en otro lugar y vas haciendo todo un trabajo interno, al rato entonces tenía 2 sesiones de 8 horas durante casi 15 días con esos aparatos en la cabeza, pero me salvó de la intubación, que eso fue mágico, ¿no? Realmente. ¿Vos pensaste en algún momento que te ibas a morir? Vos sabés que yo hubo un momento que, como digo, por ahí la expresión que me salió, sentía que la moneda estaba en el aire, ¿no? Digo, esto estaba en cualquier momento. Y por eso lo escribí en ese momento, lo transmití, porque digo, debe haber mucha gente que está así y que es muy importante que entiendan que hay que tranquilizarse, que frente a esto no hay que desesperarse, hay que autocontrolarse, hay que trabajar de esta manera para poder ayudar, y a su vez a los médicos también. Después se fue produciendo todo esto, ¿no? De la ayuda, digamos, que la cosa no era nada más meterle a los tipos un aparato. Fíjate que mucha gente pedía que la intuben porque así la anestesiaban y no sufría. Claro. Pero vos, una vez que estabas ahí... Y sí, si salía o no, es difícil volver de ahí. Difícil. Así que bueno, sí, en algún momento, pero yo siempre soy optimista. ¿Vos sabés que ¿sí? No, soy un tipo muy, muy optimista. Siempre en los momentos graves de la vida, algunos que me han tocado, siempre los fui pensando como que era un momento que tenía que pasar. Me organicé la vida y esto, fíjate vos, ¿no? Es una de las cosas que uno aprende cuando está preso, por ejemplo. Mira, te iba a preguntar, ¿de dónde crees que sacaste este optimismo? Claro, que es administrar el tiempo. Si vos empezás a
darle el sentido al tiempo, si ahora me traen la comida. Entonces esa comida la disfrutás durante 15 minutos, la masticás, y vos sos capaz de, el tipo que está ahí cree que te está haciendo sufrir y vos estás disfrutando. Y de alguna manera, digamos, esto es cómo haces para que no te derroten, ¿no? Es decir, Claro. cómo haces para vencer a quienes te quieren vencer. Claro. Desafíos emocionales y mentales que requieren haberlos aprendido Sí. y que en la gran mayoría, te diré, no están, ¿no? ¿Cómo ves la educación emocional de la Argentina en este momento? ¿Vos crees que mucha gente en situaciones como la que vos pasaste de COVID tenía las herramientas como para decir, bueno, yo voy a meditar, voy a pasar este momento administrando mi tiempo, la relajación? Mirá qué importante que es y qué poco creo yo que sabemos hacer estas cosas. Sí, lamentablemente en general, digamos, la formación médica es una formación en general muy biologista, Claro. que no tiene en cuenta que, por ejemplo, el deporte, la posibilidad de moverse, la posibilidad de lo que significa el sol, de lo que significa el aire, de lo que significa el movimiento en la persona, son elementos que está demostrado que tienen efectos sobre el sistema inmune, sobre el sistema endocrino. O sea, no estoy hablando de cositas de pavadas, sí. estoy hablando de cosas que si uno las trabaja Comprobadas. profesionalmente, ayudan a restablecer la salud y a restañar los problemas de la gente. Y efectivamente por ahí esto no está al alcance de todo el mundo, ¿no es cierto? Es decir, pero creo yo que en este sentido en la Argentina, vos fíjate, cuando yo empecé, venir al psiquiatra era una vergüenza, te venían ocultos, se escondían, nada. Creo que de alguna manera esto se ha normalizado mucho y de alguna manera ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ir al terapeuta, se transformó en algo, digamos, común, y uno puede asumirlo como tal, lo cual significa también asumir que tenemos problemas y que necesitamos a veces poder oscuros a veces. colaborar y poder entenderse con alguien para que te ayude a resolverlo, ¿no? Luis, me quedan 3 minutos y me quedan tantas cosas que yo te quería preguntar, porque tenés mucha anécdota por delante, pero quisiera preguntarte, para irnos ya, ¿cómo te ves vos de acá a 10 años? Me dijiste que tenés 67. 67. ¿Cómo te sentís con tu edad, primero? Mira, me siento bien, me siento joven, no me siento alguien que no puede... Es que sos joven. Me siento joven, qué sé yo. Veo gente también mucho mayor que yo que tiene un nivel también. Creo que además, digamos, uno en la medida que ejercita la mente y que está en actividad, está en todo joven. Sentido, sigue siendo joven, ¿no es cierto? Entonces en esto coincido. yo admiro a un Carlos Heller, que es un animal impecable, que se levanta a las 5 de la mañana, el viejo. 81 años, sería una lucidez. Yo he estado cenando con él y yo al tercer vino ya estoy, medio mareado y el tipo está charlando con vos y sigue hablando. Una lucidez de la puta madre. Y bueno, eso yo preferiría hacer ese tipo de cosas, poder escribir como escribió Bobbio su libro de Senectute, ¿no? La vejez, y él decía a los 60, a los 70, a los 80, y seguía escribiendo, y él pensaba que ya en ese momento ya era viejo, pero seguía produciendo, ¿no es cierto? Creo yo que uno en la medida que produce, en la medida que está participando de la vida, en la medida que tiene pasiones, está vivo. Sí. Y bueno, así te ves de acá un tiempo. Y la vida es un viaje. Yo digo, la vida es un viaje, no importa dónde llegues, porque el día que llegaste morir, eso ya listo, pasar a otro lado. Pero la vida es un viaje que tenés que hacer y que tenés que tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, tratando de disfrutarlo y de contagiar a los otros. A ver, tampoco soy un buen tipo, también soy bastante jodido, ¿no? Es decir, en estas cosas uno va aprendiendo muchas mañas y muchas cuestiones. Sí, los años no vienen solos. Que hacen Yo veía hoy a un joven diputado que con sus chicanas, todo así, yo le dije, en un momento le dije, mirá, le digo, yo cuando era joven era como vos, y él por ahí pensó que yo le iba a decir ahora, le digo, ¿sabés qué pasa? Por ser como vos ahora soy peor, soy más hijo de puta que antes. Digo, no seas así porque es muy jodido ser de esa manera. Creo que uno, lo que va aprendiendo, uno se vuelve por un lado más cínico y por otro lado más comprensivo, más omnicomprensivo. Totalmente. La mayor cargada de mi mujer siempre ha sido como ejemplo el día que yo fui a visitar a alguien a la cárcel hace poquitos años, y en Roca. Digo, voy a visitar a un tipo, un amigo de ahí, era de Beltrán, del pueblo, los que son del pueblo, y el senador Doñate sabe cuál es el tema, ¿no?
voy a visitar a un amigo, digo, el tipo, la verdad, que pobrecito, le digo, el Cholito, el Cholito, digo, un tipo de primera. Ah, ¿y qué hizo? No, mató a la madre, le digo, pero... ¿Cómo es un gran tipo que mató a la madre? Digo, vos porque no conocías a la madre, le digo, que estas cosas pueden pasar. Ay, polémico, pero te entiendo a dónde vas. Gracias por haber estado acá, gracias por dejarnos conocerte un poco más. Sos bienvenido para cuando quieras volver, porque sé que hay muchas hazañas que no me has contado, así que muchísimas gracias por todo. Yo estoy como el Indio Solari. Ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Lo único que puede ser... En mi caso no es ni siquiera seguir cantando, sino seguir hablando, que es lo que sé hacer. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá, Luis. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta acá y por, bueno, siempre compartir con nosotros este momento en donde trascendemos la figura política para conocer a las personas que legislan. Muchísimas gracias. Hasta luego.